uno de los seminarios del ICA. Me hace mucha ilusión presentaros a Ana Campos, que todas la conocéis y que nos va a hacer un seminario de los avances que ha hecho hasta ahora en su tesis doctoral. Ana está haciendo la tesis a caballo entre el ICA y la Universidad Complutense, dirigida por César, por mí, por Enrique Valencia, que es profesor de la Complu, y está trabajando sobre las relaciones entre la materia orgánica del suelo, el carbono orgánico del suelo específicamente, y la producción en sistemas agrarios, estudiando distintos componentes de esta producción, su producción media, pero también su estabilidad a lo largo del tiempo. Y bueno, creo que ahora nos va a mostrar algunos resultados de sus dos primeros capítulos de la tesis, en los que estuvo de estancia en la Universidad de Yale, y otro de los capítulos que tiene ahora en revisión y que esperemos que sea acertado pronto. Así que nada, Ana, adelante. Bueno, pues buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Gracias por venir. La verdad que no esperaba tanta gente. Espero hacer de este seminario pues algo eh, interactivo y que sea ameno para vosotros, sobre todo por el tema de los suelos, que a veces pues este instituto solamente hablamos nosotros de suelos. Y como bien ha dicho Pablo, básicamente voy a presentar resultados que ya he ido obteniendo, el marco en el que se enfoca mi tesis, los objetivos y después una aplicabilidad, vamos a decirlo, en el mundo real. ¿Esto para qué serviría? Y los agricultores, ¿cómo se podrían beneficiar de esto? Entonces, bueno, primero presentar, ¿vale? El grupo del que vengo, casi todos ya nos conocemos, pero por si hay alguien nuevo, pues que lo sepa. Vengo del grupo Agricultura Sostenible y Biogeoquímica y mi tesis se enmarca en el proyecto DualSome, que básicamente nace de dar respuesta más sostenible de la agricultura ante la creciente demanda de recursos, también debido pues al modo de vida, a que cada vez somos más personas en este planeta y tenemos que comer todos los días, ¿no? Entonces, la agricultura pues es una práctica que si no se lleva con un enfoque sostenible, eh, puede perjudicar más que ayudar al clima. Y, bueno, se me ha olvidado decir que me queda solamente un añito de tesis, por eso lo del añito ese. Aquí estamos. Bueno, básicamente la agricultura aproximadamente empezó hace 12.000 años y desde entonces las diferentes prácticas convencionales, principalmente para pues, aumentar la producción y dar respuesta a la demanda de alimentos, pues ha sido de una manera convencional, ¿no? En su mayoría. ¿Y eso qué ha provocado? Pues ha provocado una pérdida de estos carbonos, del carbono que hay en el suelo, una pérdida de su fertilidad, diversidad. Y científicos como Sanderman básicamente hizo un análisis con Machine Learning y estimó cuánto carbono habíamos perdido desde que empezó la agricultura hasta ahora. La cantidad es tremenda, los 2 primeros metros de la capa del suelo. Se estima que perdieron 116 pico, picotoneladas, o sea, para que os hagáis una idea, un picogramo son 10 elevado a las 12, o sea, es una barbaridad todo este carbono que se ha perdido del suelo y ha pasado a la atmósfera, la biomasa de estos cultivos. ¿Y esto qué importancia tiene? Porque tenemos que pensar que la gran extensión del planeta, en su mayoría, es a base, bueno, terrestre, es a base de tierra de cultivos y justamente aquí vemos una diferencia en el mapa del rojo, que son las áreas de cropland, de las tierras de cultivo, y en verde las áreas de pastoreo, pastizales, etcétera. En total, esta gran extensión de tierra son como unos 4.600 millones de hectáreas. Específicamente, 1.600 millones son solamente de cultivos, que representa como un 11% de toda la superficie terrestre. O sea, es mucha la superficie que tenemos, mucho lo que hemos perdido y hemos emitido. Entonces, en esta parte, él estimó básicamente dónde había habido más pérdidas. En rojo está situado los valores donde se ha perdido y en azul donde ha habido una ganancia relativa.
Donde observamos que ha habido muchísima pérdida son básicamente en zonas de agricultura intensiva, que ha provocado pues ese déficit de carbono en los suelos. Entonces, claro, tenemos que pensar que el suelo es el medio en el que nacen las plantas, el que soporta los cultivos y es también como el soporte de ese crecimiento. Entonces tenemos que ver el suelo como si fuese una especie de banco en el que podemos ajustar esas entradas, salidas de carbono, como si fuese pues una liquidez, un dinero. Mejora el suelo a raíz de que aumentamos el carbono y a la inversa a la vez que si estamos perdiendo carbono y no introducimos en el suelo. Entonces, esta problemática de perder carbono en el suelo, se han hecho muchísimos estudios en el que se vislumbra que capturar carbono a través de las plantas en la agricultura corresponde, es un ganancia-ganancia, lo que se menciona win-win. ¿Por qué? Porque primero estamos capturando CO2 que hay en la atmósfera, lo estamos introduciendo en el suelo y eso va a mejorar propiedades físicas, químicas y biológicas. Entonces, eso nos da una herramienta de mitigación del cambio climático y a la vez al mejorar las propiedades del suelo a través de ese carbono que introducimos, pues aumentaríamos la resiliencia, la variabilidad de esos cultivos a lo largo del tiempo. Uy. Esto es un poco la guía que seguiremos a lo largo del seminario, que básicamente son como un desglosamiento de los capítulos que he ido haciendo y después pues las aplicaciones, como he dicho antes, que esto es el para qué hacemos esto y por qué es importante para el agricultor, para el agricultor, para la agricultura y para el clima. Vale, pues empezamos con la primera parte de la función y mecanismos del carbono orgánico del suelo, en el que nosotros pues básicamente estudiamos solamente el carbono que hay en el suelo, pero de una manera específica porque tiene diferentes funciones este carbono dependiendo de si es particulado o mineral. Quiero recalcar con esto que no es que la naturaleza se encuentre en los suelos, por un lado, el carbono orgánico particulado y mineral separado. Todo es junto, está como un amasijo ahí complejo. Al final el suelo es un sistema muy heterogéneo donde vamos a tener un montón de compuestos, todos ahí mezclados, pegados en agregados. Entonces, nosotros estudiamos las funciones y los mecanismos de este carbono sobre la producción, diferenciando principalmente dos fracciones. La asociada a minerales, que básicamente tiene una vía de formación a través de ex vivo, o sea, fuera de los microorganismos, que será a través de los exudados de las raíces. Las raíces, mediante hacen la fotosíntesis, se estima que un 30 o 40% de sus carbonos ricos en azúcares los segrega en el suelo. Por tanto, por el hecho de tener ya la planta viva, esas raíces van a incrementar ese carbono disuelto y se va a asociar a los minerales que haya en el suelo. Se van a adherir a la superficie. Y por otra parte, es in vivo, que esto ya a partir de que los microorganismos empiezan a mineralizar, a descomponer esa materia orgánica que hay en el suelo, pues van a incorporar ese carbono en sus cuerpos. Cuando esos microorganismos mueran, pues se van a quedar también adheridos a esas partículas minerales. Esta fracción asociada a minerales es muy pesada debido a la densidad que tienen los minerales que se adhieren a ella. Va a tener un ratio carbono-nitrógeno bastante bueno, o sea, es decir, una cantidad de nitrógeno bastante alta para una fertilización de fondo en esos cultivos que van a poder coger esos alimentos que hay en el suelo. Y por otra parte tenemos la particulada, que esta básicamente es
materia vegetal parcialmente descompuesta, la fauna del suelo, básicamente la va a fragmentar en trocitos más pequeñitos y la va a traslocar, o sea, la va a meter hacia el fondo, pues imaginad lombrices, pues, sobre todo van a ser estos microorganismos los que van a favorecer esta fragmentación física y un poco química y van a hacer la particulada. La particulada, a diferencia de la mineral, pues es menos densa, al no estar asociada a minerales, va a durar mucho menos años en el suelo que la mineral debido a que está suelta, no está adherida a minerales y esos microorganismos les va a costar menos acceder a esta fracción más lábil y vamos a tener un ratio mucho mayor de carbono que de nitrógeno. Básicamente, nosotros para diferenciar estas dos fracciones pillamos el suelo tamizado de campo, lo tamizamos para quedarnos con la parte química del suelo, químicamente activa, biológicamente activa, que es a partir de ese tamaño, y le metemos un digregante, que en este caso nosotros utilizamos hexametafosfato de sodio al 5%. Básicamente esta sal lo que va a hacer cuando se añade a los suelos va a ser separar la parte mineral y particulada, porque como he dicho antes, tenemos que pensar que la naturaleza no está POM y Mahón, la particulada y la mineral separada, está todo junto en estos complejos de agregados y para poder ver cuánto tenemos de cada una tenemos que disgregarlo. Y está durante 18 horas en el volteador y dando vueltas y después lo fraccionamos mediante una fragmentación física. Separamos básicamente mayores de 50, de 53 micras sería la particulada y la que se queda en el tamiz porque tiene un tamaño menor pues sería la mineral. De esta manera, pues podemos diferenciar estas dos fracciones que tienen una vía de formación diferente, funciones y mecanismos muy útiles para entender el comportamiento del suelo, del carbono del suelo y para el cambio climático, ya que la mineral pues resiste mucho más que la particulada en el suelo. Vale, esto es una aclaratoria porque durante la presentación iré hablando sobre el SOM, que es la Soil Organic Matter, o sea, o sea, el carbono, la materia orgánica del suelo, y por otra parte el SOC, Soil Organic Carbon, que es solamente el carbono que se encuentra en esa materia orgánica. La materia orgánica podríamos decir que es como todo el conjunto de materiales orgánicos, restos vegetales, microorganismos muertos, que tiene, aparte de tener el carbono, tiene otras sustancias, como puede ser el hidrógeno, el oxígeno, el sulfuro, el azufre, perdón. Entonces, es, es un indicador de qué tan funcional es el suelo. Tiene todas esas características de la materia orgánica que van a tener un beneficio sobre el cultivo. Pero cuando nos referimos al carbono solamente que hay en esa materia orgánica, nos estamos refiriendo a cuánto carbono hay y cómo cambia, nuestro mecanismo para poder ver cómo cambia a lo largo del manejo que le estemos dando al suelo. También es la manera cuantitativa para estimar si estamos ganando o perdiendo carbono en el suelo. Lo que podríamos decir que no es lo mismo, pero es igual. Una cosa así. Entonces, bueno, como ya he comentado antes, básicamente, dependiendo de estas fracciones, cómo se diferencien, van a tener diferentes funciones en el suelo. Por ejemplo, se observa que con un incremento de carbono se favorece la estructura del suelo y la dinámica del agua. ¿Por qué? Porque el carbono orgánico es una sustancia que tiende que es coloide, ¿no? Que tiende a agregarse, a pegarse. Entonces, conforme vamos aumentando esta cantidad de carbono, se van haciendo el tamaño de poro más grande, lo que permite almacenar en el suelo mayor cantidad de agua, hábitats para los microorganismos y que puedan vivir y hacer reacciones en esos huecos, y bueno, también el aire que es necesario para que estos organismos pues, puedan hacer esas transformaciones, descomposiciones.
Entonces, principalmente se ha asociado la particulada a una mejora de la estructura del suelo, debido a que al ser menos densa y más, vamos a decirlo, menos, sí, menos densa, hace una capa donde menos, a ver, ¿cómo lo explico? Hace una capa pues menos, con más porosidad, y eso mejora la infiltración del agua en el suelo. Después hemos visto que este carbono pues, se une a otros compuestos, por tanto es un reservorio de nutrientes, también mejora el intercambio catiónico que hay en el suelo, es decir, cómo de fácil van a ser intercambiar esos elementos en el suelo, a unirse y transformarse. Y, y va a ser obviamente el carbono un alimento esencial para los microorganismos del suelo, que van a participar en estos ciclos de conversión de minerales para que la planta pueda capturarlo. Y como hemos visto, la fracción particulada y asociada a minerales, básicamente se estudia y se ha determinado que es más longeva en el tiempo, por lo que es un indicador bastante bueno para ver el secuestro a largo plazo de carbono. Aquí lo que quiero representar básicamente es que, dependiendo de el manejo que le demos al suelo, por ejemplo, aquí tenemos una enfrentada de no laboreo y un laboreo, todas estas funciones se van a ver alteradas, y van a tener un efecto sobre los cultivos. Entonces, bueno, el marco en el que se enfoca mi tesis y mi investigación es cómo este carbono orgánico del suelo mejora el rendimiento y la estabilidad a distintas escalas pues, espaciotemporales. Es decir, a lo largo de, de estos estudios, pues estamos viendo primero a escala global, regional y local, para comparar cómo cambian estos patrones, eh, sobre todo para observar patrones de hasta qué punto esto es beneficioso, cómo mejora esta propiedad cómo se relaciona con con este efecto positivo o negativo del cultivo. Entonces, básicamente, el carbono, eh, primero, el carbono tiene un efecto positivo. Sin embargo, su relación no es lineal, sin una sigmoide o así cuadrática, es decir, nosotros, a medida que aumentamos el carbono en el suelo, cuando hay poquito nivel de carbono, los rendimientos se suben muy rápido. O sea, los beneficios, el retorno y el beneficio de ese carbono en el suelo es muy positivo en el rendimiento de los cultivos. Sin embargo, a lo largo que va pasando el tiempo, existe un punto óptimo en el cual ya un incremento de carbono no tiene mayor efecto positivo sobre el cultivo. Sin embargo, se da una especie de estabilización. Entonces, sabiendo esto, hubo un metaanálisis de Oldfield en el que nos guiamos para el primer capítulo, donde ella vio esa relación y dijo, bueno, quiero ver cómo afectaría este incremento de carbono que hemos visto en las diferentes zonas del mundo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el maíz y el trigo. Entonces, en esta gráfica lo que se representa es, por cada incremento de carbono, el beneficio y el gap, o sea, la separación entre lo que se podría ver, de lo que se está produciendo a lo que se podría producir, se cerraría. O sea, es decir, hay zonas donde hay menos carbono, en el que un incremento de este carbono pues tiene un mayor beneficio sobre este rendimiento. Tenemos que también tener en cuenta que es importante estudiar estos gradientes, porque la distribución del carbono no es homogénea. Como vemos, en latitudes altas, el carbono tiende a acumularse más por ausencia de una alta descomposición microbiana, o sea, la temperatura, el clima
Todo eso va a influenciar a que los microorganismos descompongan menos y es decir, haya menos salidas de carbono en el suelo. Después, conforme vamos avanzando latitudes intermedias, tenemos valores intermedios con ese clima y más cálido y esos suelos que también han sido trabajados en la agricultura y después volvemos a observar ese patrón que se sube. Aquí estamos viendo un incremento de este carbón justamente que coincide con las zonas tropicales. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que la cantidad de carbono que tenemos en el suelo es un balance entre las entradas que tenemos a través de la fotosíntesis y las salidas a través de la composición de microorganismos. En los trópicos tenemos altas precipitaciones y un clima que favorece mucho la producción primaria, lo cual va a introducir mucho carbono en este suelo, a través de las raíces vivas, como hemos dicho antes, de los exudados, etc. Entonces, bueno, con este marco, para que tengamos un poco el por qué hacemos esto y el que investigamos, os voy a presentar un par de, pues eso, de datos que he ido ya obteniendo y que son, bueno, pues beneficios claros para una agricultura más sostenible. En primer lugar, hicimos un estudio observacional que correspondía a la base de datos de Digging Deeper. Básicamente en esta base de datos teníamos un gradiente bastante amplio y representativo europeo que abarcaba 3.000 kilómetros, en el cual pues teníamos 127 campos de cereales de manejo convencional. Nosotros lo que queríamos ver era el efecto que tenía este carbono sobre el rendimiento y qué mecanismos eran los que intermediaban en esta relación. ¿Por qué era esto importante para nosotros? Si ya estaba el metaanálisis de antes, pues justamente para eso, para confirmar y sobre todo con datos reales, con un muestreo estandarizado, qué efecto tiene ese carbono sobre el rendimiento. O sea, vale, ya sabemos que es positivo, que tiene un máximo, pero queremos saber cuán importante es este carbono y cuáles son los mecanismos que median esta relación. Entonces nosotros hicimos un SEM, una ecuación estructural. em, entonces observamos que un mayor incremento de carbono estimulaba la diversidad de bacterias y hongos y el fósforo y amonio que había en el suelo. Sin embargo, los efectos fueron diferentes para, para el rendimiento, teniendo en cuenta si comparábamos bacterias u hongos o fósforo y amonio. ¿Qué vemos? Que básicamente el carbono tenía un efecto positivo e indirecto a través de las bacterias del suelo, que tenía un efecto el carbono tenía un efecto positivo en los hongos, pero negativo en el cereal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los hongos también son esenciales para el suelo, pero en este caso nosotros, eh, supusimos que era un aumento de órganos, de hongos patógenos. No tuvimos suficientes datos para poder contrastarlo, pero es la explicación que le damos. Porque no queremos decir con esto que los hongos sean malos, ¿vale? Mm, y aquí, en el ciclado de nutrientes, ese carbono estimuló ambos compuestos, el amonio y el fósforo, pero sus efectos también fueron contrastados. El potasio tenía un efecto positivo y el amonio un efecto negativo. Vimos que el efecto del carbono no fue significante para el rendimiento, o sea, no medió esta relación en el gradiente de estudio. No mejoró la water holding capacity, la capacidad de retener el agua, y no tuvo tampoco un efecto significativo sobre el rendimiento. ¿Quiere decir esto que el carbono es que no esté teniendo un efecto positivo, ¿no? Pues no, o sea, lo que quiere decir es que nosotros no vimos efectos, pero hay otros trabajos que nos siguen inspirando en el que sí demuestran que un mayor incremento de de la materia orgánica del suelo
tiene un efecto positivo sobre el rendimiento. Y su efecto es mayor justamente cuando tenemos condiciones adversas de sequía. ¿Por qué? Porque aquí se evaluó ese efecto que tenía sobre el rendimiento sobre la capacidad de agua disponible y la capacidad de intercambio catiónico. Es decir, a veces pues no vemos un efecto porque la Water Holding Capacity, esa capacidad de retener agua en el suelo, no te dice cuánta agua disponible hay en el suelo. Te dice que un suelo puede retener más o menos agua. Pero realmente lo que nos da esa relación positiva y sobre todo teniendo en cuenta un gradiente de severidad de aridez es la capacidad de agua disponible. Entonces, bueno, estos son las gráficas que justamente se vio en el metaanálisis, que nosotros dijimos, vaya, pues parece que esta relación, como bien dice, es no lineal, pero va a diferenciar cómo es esa curva, esa relación, dependiendo del manejo de nutrientes, del manejo de regadío, por ejemplo, desde cómo va a ser esa curva, dónde va a llegar el punto óptimo, dónde va a caer, donde también se ve es en este estudio, donde vemos que en todos los casos satura, llega a un punto óptimo de rendimiento con el incremento de carbono orgánico, pero después ya sus efectos positivos pues ya desaparecen, no tiene más, no tiene más efectos positivos sobre el rendimiento. ¿Eso quiere decir que sea malo? No, hombre, se siguen mejorando propiedades del suelo, pero no tiene un efecto sobre el rendimiento. Lo que sí vemos es que dependiendo del manejo que se le dé al suelo, pues ese carbono orgánico va a tener una forma diferente, un efecto diferente sobre el rendimiento. Por ejemplo, aquí arriba del todo tenemos que a mayor nitrógeno y un óptimo de irrigación, pues los efectos de la materia orgánica se optimizan, se consigue mayor rendimiento. Entonces nosotros pues hicimos ese, ese mismo modelo. O sea, quisimos comparar esa relación no lineal entre el carbono orgánico del suelo y el rendimiento de los cultivos a lo largo de este gradiente europeo, que era de 5 países, que abarcaba Francia, Alemania, España, Suecia y Suiza. Entonces, ¿qué observamos? Que la relación era cuadrática, se conseguía un punto de saturación que en nuestro caso, en el gradiente europeo, no era del 2% como se demostraba en el metaanálisis, sino que fue menor, 1,4. Y en los modelos también vimos que era muy importante tener en cuenta en la región en la que estábamos. O sea, ese efecto y esa curva del rendimiento iba a ser diferente o significativa dependiendo del país en el que estemos. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que el carbono nosotros lo introducimos en el suelo, pero va a depender de las condiciones locales de clima, manejo, cómo va a subir ese rendimiento, cómo va a mejorar ese rendimiento. Entonces, nosotros lo que dijimos con este estudio básicamente que, era que la relación del carbono es compleja, no lineal, que básicamente es a través de la liberación de nutrientes y de estimular los microorganismos del suelo, por el cual el rendimiento se ve eh, beneficiado. Después, en este modelo, tenemos aquí, bueno, vimos la importancia que tenían todas las variables que fueron consideradas, que eran variables climáticas como la temperatura, la precipitación, de manejo como la profundidad de laboreo, la fertilización, la diversidad de cultivos. ¿Y qué se observó? Que básicamente lo que más explicaba el rendimiento eran las variables ambientales y de suelo, con un importante componente en el carbono orgánico del suelo, que es esto que veis ver en marrón, eh, y las prácticas agrícolas, especialmente la cobertura
el tiempo de cobertura de raíces vivas que había en el suelo era muy importante en esta relación de carbono sobre el rendimiento y, y la diversidad de esos cultivos. Curiosamente, nos explotó un poco la cabeza porque aquí vimos que el efecto del fertilizante era súper poco importante para explicar esta relación. O sea, si lo veis, es que lo tengo que señalar aquí porque es que apenas se ve. Era como un 2%. Lo que nos quiere decir que cuando se tienen en cuenta todas estas variables y el carbono, realmente el carbono surge como un fertilizante natural en los suelos. Vale, pues dentro de este estudio y este gradiente europeo, tuvimos un subset de datos correspondientes a España en el cual teníamos solo diferentes profundidades. Entonces a nosotros también nos interesaba ver no solamente cómo cambiaba el carbono en la longitud de un gradiente geográfico, sino también en la profundidad. Para ello, pues fraccionamos este carbono en la particulada y en la social y en la asociada a los minerales. Y lo que vimos básicamente es que de carbono particulado teníamos muy poquito y de carbono asociado a minerales pues teníamos una mayor cantidad. No observamos un gradiente significativo en el cual se viese un descenso de ese carbono a lo largo del perfil del suelo, seguramente porque tenemos suelos de un manejo convencional, en el cual todo esto rompe la estructura, mezcla ese carbono y estimula y facilita el acceso microbiano a descomponer ese carbono que había en el suelo. Entonces, esto es de vital importancia entenderlo, de qué tipo de suelo tenemos, cuál es su manejo, para entender los mecanismos que estamos observando. Vale, y pues lo mismo hicimos con las fracciones, las enfrentamos y vimos la relación que tenían con el rendimiento del cereal y en la particulada no observamos un efecto significativo sobre el rendimiento, pero sí lo vimos sobre la fracción asociada a los minerales. Vimos también que esta relación era cuadrática y que cambiaba a lo largo del perfil de profundidad. ¿Esto por qué podría haber sido? Bueno, teniendo en cuenta la diapositiva anterior, teníamos un porcentaje muy pequeño de carbono orgánico particulado respecto al mineral, lo cual pues fue una explicación que dimos de por qué no vimos ese efecto significativo, por la poca cantidad que tenía este suelo de carbono en la fracción particulada. ¿Y por qué entonces la mineral no se vio tan afectada por ese manejo? Bueno, como hemos dicho antes, al estar asociada a los minerales, pues es más difícil para estos organismos, aunque estimulemos su actividad microbiana a través del laboreo, acceder a este carbono que está protegido en estos minerales y estos microagregados. Entonces, pudimos comprobar que el efecto que confirmamos de que la materia orgánica del suelo asociada a minerales es una componente muy importante para el rendimiento, no solamente para la mitigación del cambio climático, por su largo tiempo que está en el suelo, sino también porque afecta de forma positiva, seguramente porque tiene un ratio carbono-nitrógeno más bajo, es decir, tiene más nitrógeno que la particulada. Vale, pues estos resultados se vieron reforzados con el segundo análisis o capítulo de la tesis, donde trabajamos en un metaanálisis para ver el efecto del carbono a largo plazo, es decir, en la estabilidad.
en la estabilidad de esos cultivos. Y sorprendentemente, también vimos que cuando tenemos en cuenta el carbono orgánico del suelo y la fertilización, el carbono subyace como variable más importante y significativa para el rendimiento de los cultivos. Es más, el efecto del carbono fue muchísimo mayor sobre este rendimiento medio de cereales cuando las tasas de fertilización eran pequeñas, o sea, de 0 a 100 kilogramos por hectárea al año. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Básicamente que es que hay un efecto que enmascara, un efecto de este nitrógeno que enmascara este carbono orgánico del suelo sobre el rendimiento. Entonces, al incrementar este carbono, estamos, por una parte, haciendo una fertilización natural y estamos incorporando este carbono en el suelo, siendo una estrategia muy buena para la mitigación frente al cambio climático. Otros estudios, no solamente este, ya han aportado que el nitrógeno obviamente es importante, pero es importante un nitrógeno balanceado en el suelo. Hay que tener en cuenta que si se aporta mucho nitrógeno y de cómo se aporte y cuándo se aporte, se ha descubierto que más carbono tiene riesgo de perderse a través de lixiviados o a través de volatilización, es decir, que se va a la atmósfera. Entonces, respecto a estos datos, bueno, pues la FAO, entre otras cosas, pues tiene manuales para los agricultores en los que dice, bueno, una conducta para un manejo sostenible de los fertilizantes, de no echar grandes cantidades porque es que no van a servir de nada, va a contaminar más que incrementar el rendimiento y esto básicamente es lo que observamos en esta gráfica 3D. Entonces, bueno, esto es la distribución del metaanálisis de los datos que he mostrado anteriormente, en el que pues tenemos un gradiente, pues bueno, de muchos sitios geográficos donde comparábamos este, este carbono en parcelas de laboreo y no laboreo. Bueno, ¿y por qué es importante esto de unas parcelas experimentales, unas al lado de otras? Bueno, justamente este artículo, bueno, este resultado o esta base de datos nos permitió responder pues preguntas un poco más mecanicistas, de decir, bueno, un incremento de carbono mejora el rendimiento, pero cuando tengo en cuenta un largo plazo en parcelas experimentales, una enfrente de la otra, con el manejo, esta función del carbono orgánico eh, es diferente, se reduce, se aumenta. Entonces, para ello llevamos este estudio, principalmente también porque estudiar la estabilidad de los cultivos a lo largo del tiempo es algo esencial por el hecho de que cada vez con el cambio climático se está incrementando más las condiciones de eventos extremos y de sequía, proponiendo, pues, bueno, suponiendo un reto para los agricultores que, pues bueno, pierden un año cosecha, tienen menor productividad y eso se refleja también en el dinero del producto, del mercado en el que pueden vender estos agricultores esos alimentos. En este estudio de Kane, básicamente se vio que un incremento de la materia orgánica del suelo estaba muy relacionado, directamente relacionado con un menor coste que se gastaban los agricultores en Estados Unidos para los seguros agrícolas. Es decir, que parece que este carbono orgánico del suelo, esta materia orgánica del suelo, es como un seguro para estos cultivos frente a la variabilidad climática y a los impactos del cambio climático. Cuando hablamos de estabilidad y la que estudiamos nosotros, básicamente era el rendimiento medio que teníamos de los cereales por su desviación estándar, cómo variaba esa producción a lo largo de los años. ¿Qué vamos a tener básicamente en el tiempo? Que si un cultivo es más estable es que ha variado menos y si ha variado más,
pues tendremos una menor estabilidad. Aunque hayamos tenido años muy buenos de cosecha, esta variación va a hacer que la estabilidad baje por el hecho de que está en el cociente. Entonces, bueno, estos fueron los resultados que obtuvimos. Primero vimos el efecto que tenía el laboreo sobre el carbono orgánico del suelo, ya que es una práctica muy extendida. Se sabe que tiene un efecto sobre el carbono del suelo, se sabe que tiene un efecto sobre la producción de los cultivos. ¿Y qué observamos? Bueno, observamos que el no laboreo incrementaba el carbono orgánico del suelo significativamente y ligeramente se reducía la producción media, pero sin embargo esto no tenía un efecto significativo sobre la estabilidad de los cultivos. Es decir, que por sí el no laboreo y el introducir el carbono orgánico del suelo no se ve un efecto sobre la estabilidad. Sin embargo, cuando se ha estudiado el efecto que tenía sobre los rendimientos, vimos que, por un lado, la media subía el rendimiento medio igual en ambos manejos, tanto en convencional como en no laboreo, pero se reducía la desviación estándar más en los ecosistemas, en los laboreos convencionales. Por tanto, lo que vemos es que este efecto del carbono pues, se ve mediado por este manejo y, y hay una interacción. Es decir, o sea, los sistemas convencionales en los que tiene un mayor carbono, pues va a tener un efecto más positivo en reducir la desviación estándar, esa variación de la productividad agrícola. ¿Y esto cómo se tradujo en la estabilidad? Bueno, pues vimos que el carbono orgánico del suelo incrementa la estabilidad de los cereales, del rendimiento de los cereales a lo largo del tiempo, pero no hubo diferencia entre el convencional y el de conservación. Es decir, ese efecto estabilizador del carbono es independiente del manejo en el que estemos. Es positivo y, y aumenta la estabilidad. Y bueno, aquí pasamos ya como a la parte más experimental. Como mi tesis se centra en el estudio de este carbono y el efecto que tiene sobre la mitigación del cambio climático y el rendimiento de los cultivos, en los dos primeros capítulos pudimos ver a través del metaanálisis y el análisis observacional pues esos patrones, esa relación no lineal, el efecto positivo que tiene el carbono sobre el rendimiento y que es incluso más importante que una fertilización excesiva. Pero claro, todo esto es importante contrastarlo con ensayos de campo, de saber realmente qué prácticas, cómo cambia ese carbono y qué provoca ese cambio eh, con datos pues realistas, ¿no? Que simulen lo que está pasando realmente en campo. Para eso pues llevamos este ensayo experimental que desde 2021 lleva en marcha, el SAC, que está allí en la bóveda, de su acrónimo en inglés Sustainable Agriculture and Climate Change. Y básicamente, ¿qué tenemos en este experimento? Pues tenemos un split plot aleatorizado, es decir, un diseño por bloques completamente aleatorizado para quitar esa variabilidad que podría existir en el terreno. Ya hemos visto que el carbono orgánico se distribuye heterogéneamente, ya sea por latitud, longitud, sino también por profundidades. Entonces, este ensayo nos permite pues, ver qué prácticas son las que afectan a este carbono, cómo cambia a través de las prácticas y qué efecto tiene sobre el rendimiento. Entonces, bueno, tenemos básicamente dos tratamientos, que es el laboreo y el no laboreo. El laboreo es un laboreo de volteo de 25 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que es que el apero
voltea el suelo, incorpora la capa superficial en el fondo y la capa del fondo en la superficial. O sea, es un tipo de laboreo bastante agresivo que ya tampoco se utiliza mucho en Europa por el daño también en la estructura del suelo que provoca, rompiendo todos los agregados y acelerando la erosión. Otro tratamiento, y el otro tratamiento que tuvimos fue la aplicación de coberturas vegetales, de cultivo de cobertura, que se realizan en una ventana temporal desde septiembre a noviembre, es decir, cuando el suelo está desnudo, antes previamente del cultivo, pues se planta una leguminosa para la fijación de nitrógeno y un rábano, básicamente un fruto o una cosecha con raíz pivotante para que pueda airear, mejorar la estructura del suelo de una manera natural, no a través de ese laboreo mecánico. Mm, y después tenemos también otro tratamiento que es la rotación de cultivos. En este caso tenemos en el experimento una rotación de camelina, un año camelina y otro año barley, ahora no me sale, cebada. eh, y tenemos también esas parcelas que nos van a ver si ese efecto de la rotación también tiene si la rotación tiene un efecto sobre el carbono y este rendimiento. Que estamos creando básicamente un gradiente desde la agricultura más convencional, que podría ser un laboreo, no cultivo de cobertura, a la más sostenible, que sería no laboreo y tener cultivo de cobertura. Bueno, pues todas estas manejos se van a ver contrastados con un enfoque de cambio climático porque vamos a calentar ese suelo a través de unas OTC, que son cámaras de calentamiento, unos metacrilatos enormes que calientan entre 2 y 3 grados medios la temperatura respecto a la del ambiente. Para este ensayo y estudiar todos los tratamientos que vemos, no podría hacerlo de otra forma si no fuese por el equipo y las campañas de muestreo que hemos tenido a cabo durante estos años. Entonces, lo primero, gracias, que muchos de vosotros estáis aquí. Estos datos también y este trabajo también es vuestro, porque la verdad es que no es fácil llevar un experimento a largo plazo con tantas parcelas y tratamientos adelante. Entonces, nosotros ahora mismo tenemos 5 años de muestreo, pero para este capítulo yo me he centrado en los primeros 3. Se muestreó el tiempo cero para tomar los valores iniciales de ese carbono orgánico. Se tomó a nivel de bloque, es decir, no a nivel de parcela. Se tomaron en los 5 bloques una mezcla compuesta a diferentes profundidades, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 y de 30 a 40. En el tiempo, al año siguiente se muestrearon a nivel de parcela, que son 50, de 0 a 20, a una profundidad fija, tanto en el tiempo 1 como en el tiempo 2. Y en el tiempo 3 volvimos a hacer un muestreo en profundidad para ese carbono orgánico en las 4 profundidades. Básicamente hicimos este muestreo a los 3 años porque, a ver, la variable del carbono del suelo es una variable que cambia, pero cambia muy lentamente. Entonces, para aprovechar también y solventar recursos humanos, pues se hizo en esos 2 tiempos para comparar inicio y fin a los 3 años. Eh, Estamos trabajando ahora mismo en esos resultados. Iba a poner una gráfica, pero he decidido que mejor no, a dejarlo con el spoiler para las jornadas. Y os voy a enseñar sobre todo efectos que hemos visto visualmente en este experimento, pero que aún no tenemos un estadístico detrás. ¿Qué observamos en este experimento? Entre otras cosas, bueno, el suelo, estamos observando cambio en esas fracciones, en la particulada y en la mineral. Estamos viendo ganancias y pérdidas dependiendo del manejo en el que estemos evaluando ese carbono, si está en calentamiento y en no calentamiento. Pero una variable que se vio visualmente muy fuerte, que observamos todos los años, es el incremento
y la velocidad con que los cultivos crecen dentro de las OTC, que son estas estructuras que he dicho antes de calentamiento. Vemos que fuera de estas estructuras, en este caso esto es cebada, tiene un tamaño muchísimo menor que el que hay dentro de la OTC. Y entonces, pues podríamos decir, ostras, parece que el calentamiento pega el acelerón en ese crecimiento. ¿Podría ser beneficioso? Bueno, no mucho, no lo sabemos aún, tenemos que analizar esos datos de calidad de grano, pero lo que vemos observacionalmente es que cuando llega el punto de maduración de esa espiga, se cae, se encama. Seguramente será por la gran elongación que tienen esos tallos, que crecen más rápido de la media de los que están fuera, pero cuando pillan el engorde de ese grano, el llenado de ese grano, no pueden aguantar ese peso y caen, pudiendo, o no, ya lo veremos, afectar a la producción, tanto en cantidad como en calidad. Entonces, bueno, pues básicamente pues estaríamos como este agricultor que decir, bueno, observo un incremento de mi cultivo, pero a la hora de la verdad, que es cuando voy a cosecharlo, no tengo el rendimiento deseado eh, que me dé la cosecha. Uy, vale. Pues estos son los resultados y esto tiene un porqué. El por qué se mide, cuáles son las mejores prácticas, la captura. Esto es esencial para primero para los modelos climáticos, saber cuánto carbono se captura o se deja de capturar dependiendo del manejo que tengamos en el suelo, pero es que también esto tiene un beneficio económico. Ya países como Australia y Estados Unidos pagan a los agricultores en créditos de carbono por el carbono que capturan en sus suelos. Y para eso hace falta herramientas MRV, que es de monitoreo, notificación y verificación. Eso sus siglas en inglés, Measurement, Reporting and Verification. ¿Qué es esto? Básicamente es un protocolo que se hace para ver realmente ese carbono que se está metiendo en el suelo a través de la agricultura y de esa manera estandarizada poder comparar eh, qué zonas están capturando más, qué prácticas están capturando más y hacerlo comparable con el resto de regiones. Eh, Hay que tener en cuenta que un manejo sostenible del suelo es esencial, lo primero por la pérdida de carbono que se produce eh, y sobre todo por la emisión que se genera cuando ese suelo lo tratamos. Se estima que el 78% el 75%, 78% de las emisiones de óxido nitroso en Estados Unidos provienen de la agricultura, suponiendo un 5% de los gases de efecto invernadero. O sea, no es poca cosa. Y esto no es que esté reduciendo, sino que a medida que se intensifica la agricultura, estas emisiones se van a incrementar. Mm, ¿Qué estaríamos logrando con estos protocolos? Bueno, lo primero es saber cuánto carbono estamos capturando y sobre todo esa reducción de las emisiones asociadas al manejo que van a dar unos beneficios en el clima y en el bolsillo pues de estos agricultores. El problema es que no existe un protocolo universal en el que los agricultores cuando quieren hacer una agricultura de captura de carbono sea estandarizado. O sea, existen muchísimos protocolos. La FAO, por ejemplo, tiene una, pero es que hay otros que tienen diferentes criterios. Todos estos tienen una visión limitada del potencial que tienen los suelos para capturar carbono, porque solamente se centran en, bueno, si tengo cultivo de cobertura, si se hace laboreo mínimo o no se hace, si se define una rotación o no rotación de cultivos, cuando vemos que el complejo suelo es mucho más heterogéneo y complejo y sobre todo va a estar influenciado por
por las condiciones de partida climáticas y edafológicas. Entonces, no por el hecho de que tú tengas un cultivo de cobertura, ya sí o sí, universalmente vas a capturar carbono, hay que ver en las condiciones y el contexto. También la escala, o sea, no se define la escala en la que esas prácticas deben ser implementadas. Entonces, dice, ¿la escala es importante? Hombre, pues sí, ya un estudio nos dice que dependiendo de la escala, aumenta la incertidumbre. O sea, la incertidumbre es inversamente proporcional a la escala. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, una incertidumbre de no sé si realmente esto lo estoy midiendo bien o mal, este carbono que entra, pues con una incertidumbre del 20% a escala regional, pues a escala nacional o local, se iría hasta 600-700% de esa incertidumbre. Es decir, es muy importante definir la escala a la que se hace esa captura, seguir un protocolo común y que este carbono sea comparable a lo largo de diferentes parcelas agrícolas. Para ello, pues se han dado informes em, del Environment Defense Fund, de la Defensa para la Naturaleza, que fue una asociación en la que tuve el placer de estar con ellos en la estancia de Yale, y dimos un seminario sobre esto es importante que se contabilice, pero con un criterio. Entonces, una de las cosas que se plantearon era de, lo primero que había que hacer es identificar qué regiones de suelo y clima son parecidas para implementar unas medidas de captura eficiente de carbono igual para esa zona, porque a lo mejor para otra zona esa medida de captura no es eficiente o eficaz. Vale. Para medir este carbono del suelo, pues ¿cómo lo hacemos? Pues a través de coger lo que se llamamos cores. Si alguno de vosotros habéis venido al campo, habéis visto que nos vamos siempre con una machota y un trozo de cilindro y ya sé cómo se muestra el suelo. Cogiendo un perfil conocido, con un volumen conocido de suelo y haciendo un análisis del carbono contenido en ese suelo. Em, es importante tener en cuenta que cuando muestreamos, sobre todo suelos agrícolas, va a haber un proceso de compactación. ¿Y esto por qué es importante? Porque si siempre estamos eh, cogiendo la misma cantidad o la misma profundidad de, de- de- de suelo, tenemos que tener en cuenta que el suelo se compacta y puede tener menos carbono en comparación con el volumen que había anteriormente, que se ha compactado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos comparando y evaluando este carbono, no basta solamente con decir tengo este carbono en este suelo, es cómo ha cambiado, cuánto y cuánto se ha compactado en ese volumen. Para ello, pues básicamente, en vez de utilizar medidas de profundidad fija, se utiliza lo que decimos la masa equivalente del suelo, que es una corrección que hacemos de medir realmente el carbono, no en la profundidad que muestreada, sino en la masa de esa profundidad. Porque si se compacta, obviamente vamos a tener mucho más carbono en ese mismo volumen de suelo. Aquí, como veis, presento diferentes criterios de muestreo que dicen estos protocolos de MRV. Generalmente, para capturar un efecto del manejo sobre el carbono del suelo, hay que bajar hasta 30 centímetros. Nosotros pues lo bajamos hasta 40, pero hay otros protocolos como el de la FAO que aconsejan llegar hasta 1 metro. O sea que estas prácticas agrícolas tienen un efecto significativo en la captura de carbono a lo largo de un gradiente de profundidad de 1 metro. Y ya el VERA, que es el protocolo, por así decirlo, pues más específico y más em,
tiquismiquis, vamos a decirlo así, como más exhausto, tanto en el muestreo como en los criterios para evaluar este carbono capturado, aconsejan bajar hasta 2 metros. ¿Qué se ve con los datos obtenidos? Pues que, claro, al no tener un protocolo estandarizado, pues las estimaciones de los diferentes artículos científicos difieren en el potencial que tienen estas tierras de cultivo en la captura de carbono. Dependiendo de la tecnología, del manejo que demos, va a ser diferente. Por tanto, ¿qué es importante para el futuro? Bueno, lo primero, motivar a los agricultores de sí o sí capturar carbono en el suelo, capture más, capture menos, y que esto se recompense por el efecto que tiene en el clima y sobre la salud del suelo, sobre esa mejora de las propiedades físicas, químicas y biológicas. Se acreditan, ellos consiguen un dinero y eso también le da una resiliencia económica. Si tienen un año malo de cosecha, si han tenido, pues no obtienen tanto por eso, pero si tienen un tipo de agricultura de captura de carbono, pues pueden obtener dinero a través de ese manejo. ¿Qué es importante para el futuro? Pues lo primero es comparar la diferencia entre los protocolos y decidir uno que sea el más exacto. Eh, Segundo, tener en cuenta la heterogeneidad espacial, como hemos visto en el mapa de la distribución del SOC, de este carbono, y que es esencial capturar esta heterogeneidad para hacer unas estimaciones precisas, reducir esa incertidumbre de realmente estoy capturando este carbono, sí, no. Em, y para eso es importante que se hagan muestreos en profundidad, que se hagan con un criterio común y sobre todo que se hagan en el mismo sitio, porque mm, hay muchísimas, hay muchísimos protocolos que dicen tienes que mezclar el suelo, ya, pero dependiendo de dónde tomen las muestras, ese carbono va a ser diferente. Entonces, en el Vera, como dije antes, que es el más exacto del protocolo, recomienda tener, cuando te haces un agricultor para captura de carbono, parcelas de estimaciones. O sea, esas parcelas siempre vas a estar muestreando en el mismo sitio. El problema, que esto es algo opcional y normalmente pues la gente va a lo sencillo y no se complica. Entonces realmente pues estos datos de carbono pues hay que cogerlos a veces con pinzas. Obviamente, una vez que se tenga estos datos estandarizados a través de un protocolo común, es importante que estos datos pues siempre estén en abierto para una modelización más correcta de los modelos climáticos. O sea, hay mucha incertidumbre de de esta potencial de captura debido pues a que, a que los datos de carbono no han sido cogidos pues en las mismas condiciones y a veces no son tan comparables. Por tanto, también es importante tener en cuenta esa heterogeneidad y identificar qué regiones van a tener una mayor capacidad de captura. Es decir, las regiones que tengan un menor contenido en carbono orgánico del suelo, se prevé que tengan una mayor capacidad para capturar carbono. ¿Y esto qué relevancia tiene sobre el clima y sobre los alimentos? Bueno, como hemos visto antes, si incrementamos el carbono que hay en el suelo, mejora los rendimientos hasta cierto punto, siguen mejorando las condiciones y las propiedades del suelo y eso nos da una estabilidad en el rendimiento, como hemos visto antes, a más carbono, más estabilidad en el rendimiento y eso da una seguridad alimentaria en base a predecir qué rendimiento voy a tener ante la variabilidad de este clima. Si tengo un cultivo que varía menos, porque tiene un mejor contenido de carbono orgánico, voy a tener unos cultivos y unos rendimientos más predecibles. En este sentido, ya desde la COP 21, allá por el 2015, se,
se demostró y se puso sobre la mesa la importancia que tenía los suelos para una seguridad alimentaria y para la mitigación del cambio climático y estabilización del clima. Por ello nace el objetivo 4 por 1000, que básicamente es capturar eh, carbono para una mejor seguridad alimentaria. Y para esto son lo que llamamos, pues, qué zonas, eh, qué zonas son las que podrían ser más beneficiosas para ese incremento de carbono en el suelo y a la vez que tengan ese efecto positivo sobre el rendimiento. En este sentido, hablamos de una agricultura inteligente, de planificar, primero ver las condiciones que se tienen y saber dónde una actuación va a tener mayor efecto que en otra. Entonces, es lo que se llama, pues eso, esa agricultura inteligente o de precisión, como quiera. Entonces, en este estudio, pues hacen unas recomendaciones de, pues, lo de siempre, ¿no? De intentar alterar lo mínimo posible la estructura del suelo, tener una cobertura de raíces vivas por la protección que tiene sobre ese suelo y el incremento de carbono a través de los exudados, diversificar los sistemas para que no siempre los cultivos empobrezcan y siempre estén escogiendo los mismos recursos. Es importante rotar porque cada cultivo va a tener un, una demanda diferente de nutrientes en el suelo em, y una rotación de esos cultivos para ello. Por tanto, con todo esto se estimaron que básicamente si se hacían estas prácticas, el potencial de secuestrar carbono bajo este objetivo de 4 por 1000 em, se alcanzaría del 26 hasta el 53%. Es decir, los suelos tienen una gran capacidad para conseguir este objetivo de captura de carbono. ¿Y dónde es más importante o dónde tendría más efecto? Pues justamente en las zonas donde hay una mayor diferencia, un mayor gap, una mayor diferencia de rendimiento, es decir, el óptimo que podría obtener con el que estoy observando. Entonces, para ello es que hay un montón de herramientas, entre ellas, pues, mapas globales de rendimiento históricos, en el que se le representa desde el verde hasta el rojo, pues mayores efectos en el cierre de esa brecha entre el rendimiento que podría obtener con el rendimiento óptimo. Entonces, esto es esencial tener en cuenta cuánto carbono tengo, cómo se distribuye y las zonas donde hay un mayor desfase, ¿no?, de esa producción para maximizar esos beneficios del carbono. Y por último, básicamente, para cerrar este seminario, vemos que los suelos son una parte muy importante para la agricultura, para el sostén y el almacenamiento de este carbono en el suelo, y por ello se alinea con 5 de los desarrollos sostenibles. Por aquí ya los ODS, que a ver si los conseguimos ahí para 2030, donde con un incremento de carbono en el suelo estaría alineado con el hambre cero. Ya hemos visto que mejora los rendimientos medios y esa estabilidad y esos rendimientos cómo varían a lo largo del tiempo. Eh, Tendríamos una buena salud, tanto del suelo como para nosotros mismos, tener en cuenta que los cultivos cogen todos los nutrientes del suelo, es decir, si tenemos un suelo rico en diferentes elementos y oligoelementos, pues se van a ver influenciado en esos nutrientes que pasan y se quedan en la planta. Eh, Vamos a tener también una mayor captura de agua, por lo que también vamos a estar alineados con el 6. Vamos a capturar carbono, eso va a mitigar los efectos del cambio climático y obviamente un incremento de carbono favorece a la biodiversidad del suelo, como hemos visto antes. Por tanto,
es una herramienta multifuncional. Aumentando el carbono estaríamos consiguiendo todos esos objetivos. ¿Y qué mensajes clave pues, me gustaría que sacásemos de este seminario? Pues que para diseñar estrategias de mitigación climática, específicamente una agricultura inteligente, necesitamos saber en qué estado está nuestro suelo, saber ese carbono que hay en el suelo inicial, de qué punto partimos y hacia dónde queremos ir. Para ello va a ser importante identificar qué zonas son las que tienen menos carbono, las que han perdido más, y ahí son zonas prioritarias para actuar. El carbono orgánico del suelo es, como hemos visto, un indicador clave que mejora el rendimiento hasta un punto umbral. Esto es también importante tener en cuenta esta relación no lineal, donde todo va a depender del manejo y de las condiciones locales. Es decir, esta estrategia de captura de carbono va a tener que ser adaptada a un contexto. Y sobre todo vemos que esta relación positiva del carbono con el rendimiento se da a través de la liberación de nutrientes y la diversidad de los microorganismos que ayudan a esta transformación de los nutrientes asimilables para las plantas. Por tanto, el carbono orgánico del suelo actúa como un fertilizante natural, donde hemos visto también que ofrece la oportunidad de reducir el input de fertilizantes, por lo tanto, no solo es el beneficio ambiental, sino también económico, que los agricultores serían menos dependientes de tanta cantidad de fertilizantes que hay que añadir al suelo para conseguir mejores rendimientos. Y a medio y largo plazo vemos que esos efectos positivos del carbono se mantienen, como hemos visto en la estabilidad. O sea, aumenta los rendimientos y reduce su variabilidad, dando unos sistemas agrícolas más estables frente al cambio climático. Y como conclusión, digo que hay que medir, pero sobre todo mejorar el carbono orgánico del suelo en todos los contextos agrícolas. Lo que pasa es que el efecto será mayor o menor dependiendo de las características climáticas y edafológicas que tengamos. Lo que sí está claro es que si incrementas el carbono orgánico del suelo, se emitirá menos por el hecho de las prácticas que estamos utilizando, de mínimo laboreo, de cultivo de cobertura, y es una herramienta esencial para aumentar esa resiliencia, esa capacidad que tienen los ecosistemas agrícolas a la hora de reponerse ante los efectos y que tiene hacia los efectos severos de condiciones climáticas que tiene el calentamiento global. Entonces, bueno, listo. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Ana, gracias por tu presentación. Creo que has sido valiente en enfrentarte a un seminario de este tipo, que no es fácil de preparar, no es la típica charla de congreso que estamos todos habituados a dar con un caso de estudio, Mm. que esto es, pues eso, se requiere un conocimiento más integral de tu tesis y creo que es buen ejercicio para la preparación de tu tesis doctoral. Creo que se nos ha ido bastante el tiempo, así que Vale. bueno, si hay alguien que quiera hacer alguna preguntilla rápida y ya cerramos el seminario. Este tipo de estructuras que se ven ahí, esto que es como una especie de... No, esto que tienes ahí, Ah, sí, donde las estás tú con la OTCs. foto, Sí, ¿cómo lo has llamado eso? OTC, OTC. Open Top Chamber. Ah, o sea que la parte de arriba está abierta, ¿no? Está Ah, abierta, vale. claro. Sí. ¿Y cuál es realmente la función de eso? O sea, La función de la OTC es calentar este suelo porque hace un efecto invernadero. Al final, el metaquilato, cuando incide la radiación, pues se acumula. Como veis aquí, es que no se ve muy bien, ¿vale? Pero estas estructuras, sobre todo, se acortan en la parte superior. De esta manera, cuando incide la luz solar, pues se queda ahí
este calor acumulado, pero también está abierto para que haya un intercambio. Si no estuviese abierto, pues habría una condensación, podría haber un efecto también de ese agua que se condensa sobre la temperatura y humedad. Entonces, por eso están abiertas, pero reducidas por arriba, para aumentar ese efecto de la temperatura. ¿Alguna pregunta más? Creo que hay hambre ya, Ana. Vamos a Sí, no, cerrar. yo me alegro que no haya preguntas y que no haya sido muy, muy aburrido y gracias por la atención. Venga, muchas gracias, Ana.